ya con poco de esfuerzo, Luis Hernández Navarro. El reitero, 23 años después, contra la educación pública y contra el magisterio democrático. Dice, la ofensiva en contra del normalismo en general y del normalismo rural en particular es tan solo la punta del iceberg del ataque de la derecha empresarial en contra de la educación pública y los maestros. Animada por las campañas electorales y el rechazo de los docentes a la evaluación universal, las agresiones han subido de tono e intensidad en los últimos meses. La propaganda empresarial presenta a los docentes como seres egoístas que tienen secuestrada a la niñez, como vagos irresponsables que frenan al desarrollo del país, como trabajadores privilegiados que le vengan grandes sueldos sin merecerlo, como empleados que se niegan a ser evaluados. Parece que está uno oyendo a Lore de Mola o a sus jefes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en una campaña en la que sus patrocinadores han gastado una verdadera fortuna. Está presente en el cine, la radio, la televisión, la prensa escrita, en letreros de los parabuses y en promocionales en los costados del transporte colectivo de varias ciudades del país. Líderes empresariales, locutores, intelectuales mediáticos y periodistas son su cara pública. Ustedes, Aguilar Camín, Ciro Gómez Leiva, etc. Me niego a decirle intelectual a Rena Michi. Bueno, ya, aunque le pagan creo que 75.000 pesos en el Estado de México, el gobierno del Estado de México, por dar una conferencia. No lo he confirmado, pero me lo han dicho dos personas bastante bien informadas. Su mensaje central es que el país está rezagado porque tiene una educación pública mediocre. Parte del falso supuesto de que el futuro económico de México depende exclusivamente de la calidad de las escuelas y el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Este argumento convierte a los profesores en los culpables de lo que sucede en el país. Ignora que la educación es resultado no solo de lo que acontece en las aulas, sino de lo que se vive en la familia y en la sociedad. Oculta que la grave problemática que se vive en México está directamente vinculada a un modelo de desarrollo del que ellos han sido beneficiarios directos, incapaz de generar crecimiento, empleo y bienestar, y a un régimen político de rasgos autoritarios y oligárquicos. El discurso de la derecha empresarial sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma manera en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Los maestros, según esta lógica, deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiar a los docentes con estímulos económicos si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido si son malos. El motor de la campaña de satanización es la organización Mexicanos Primero, que oculta su naturaleza de grupo de presión de la derecha empresarial, presentándose como parte de la sociedad civil. Su presidente, Claudio X González, fue hasta hace muy poco tiempo presidente de la Fundación Televisa. Su fundador, Alejandro Ramírez Magaña, es hijo de la influyente familia dueña de Organización Ramírez Cinépolis. En su patronato participan algunos de los hombres más ricos de México.
Ni siquiera el deporte profesional ha quedado al margen de esta campaña. En un partido de liguilla de fútbol, los jugadores del equipo Monarcas de Morelia saltaron al campo de juego con playeras blancas, con la imagen de una mano mostrando una tarjeta roja que los árbitros usan para expulsar a los deportistas que cometen graves infracciones, y la leyenda "a los malos maestros". TV Azteca es la propietaria del club. En plena campaña presidencial de 2012 comenzó a proyectarse en las salas de Cinépolis el panfleto fílmico de Panzazo, instrumento principal de intervención pública de Mexicanos Primero en la coyuntura. La película diagnostica que la educación en México es un fracaso y responsabiliza de ello a los maestros. Es una copia del film Waiting for Superman, dirigida por David Guggenheim, apoyada por el multimillonario Bill Gates y promovida por los conservadores estadounidenses para cuestionar a la educación pública, a los profesores y a sus sindicatos, porque en Estados Unidos también hay esta arremetida contra los maestros, contra la educación pública, y además ya se avanza bastante en la privatización del sistema de educación pública de ese país. Puntualizo porque ya saben ustedes la tendencia a imitar lo que pasa allí, que tienen algunas mentes de este país. De Panzazo se convirtió en instrumento de presión para tratar de fijar la agenda educativa de la campaña electoral y del futuro gobierno. Durante los últimos años, ninguna película nacional o extranjera ha sido tan publicitada como esta en la vía pública. Incluso se ha organizado una exhibición en Estados Unidos de manera deshonesta y tramposa. Utilizando su exhibición, Mexicanos Primero trató de sumar al público cautivo que asistió a la proyección del film a sus tesis educativas. Inmediatamente después, en plena protesta contra la evaluación universal, publicó desplegados en periódicos nacionales defendiendo su propuesta político-educativa, como si se tratara de exigencia ciudadana por una nueva enseñanza. Sin ninguna transparencia, la organización empresarial utilizó el anzuelo del entretenimiento como vía para la presión política y escondió su agenda detrás de una supuesta demanda cívica. La agenda político-educativa de Mexicanos Primero ha tenido gran eco en los espacios informativos de Televisa. Los maestros agraviados no han encontrado allí derecho de réplica, que extraño. Ni siquiera se les ha preguntado su opinión. Por supuesto, el Canal de las Estrellas no ha promovido un solo debate sobre el tema en el que participen los directamente involucrados. Lo que ha difundido es el monólogo de quienes demuestran a los profesores. Faltando a la verdad, los intelectuales mediáticos han declarado una y otra vez que los maestros se niegan a ser evaluados, cuando lo que rechazan es una forma específica de evaluación que no se les consultó y que es ineficaz para mejorar la calidad de la enseñanza. Ellos saben que lo que las autoridades educativas pretenden con la llamada evaluación universal es acabar con conquistas laborales y abrir la puerta al despido, al despido, punto. De manera además que la evaluación sea para todos, docentes y autoridades. La campaña de Mexicanos Primero agravia a los profesores y agrede a la educación. Esta ofensiva ha golpeado también a Elmester Gordillo. Sin embargo, en lugar de defender al gremio en su conjunto y a la educación pública, ella optó por convertirse en una estrella más del Canal de las Estrellas. En agosto de 2012, en horario estelar, la cadena televisiva transmitió un anuncio comercial patrocinado por la líder vitalicia del Magisterio Nacional en contra de los maestros democráticos. En el promocional aparece un viejo pizarrón de color verde con un encabezado escrito con gis blanco que pregunta ¿quién es quién?, dividido por una raya vertical que separa a los buenos de los malos. Los héroes, por supuesto, los del SNTE, los malvados, los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. A lo largo de 30 segundos, una voz de mujer que
va leyendo los atributos de los primeros y los defectos de los segundos, mientras una mano invisible de impecable caligrafía los anota de uno y otro lado de la pizarra. Los del SNTE, dice la publicidad pagada, somos los maestros que sí queremos un México mejor. La CNT son los maestros que quieren violentar a México. Para concluir, el libelo televisivo de Bertel Gordillo llama a que los televidentes no se confundan. Muestra el logotipo del sindicato en la parte superior del pizarrón y sentencia: el SNT, los maestros que sí queremos cambiar a México. La campaña mediática de la señora Gordillo es un botón de muestra de cómo se la gasta en el trato con la disidencia de su sindicato. El promocional está lleno de mentiras y omisiones. Los integrantes de la coordinadora también son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solo que no están de acuerdo con ella. Es más, han elaborado una enorme cantidad de propuestas educativas alternas. Tampoco se menciona que la líder vitalicia tiene a su disposición política un ejército de más de 20.000 aviadores que no pisan un salón de clase, cobran regularmente su sueldo y trabajan como mapaches electorales. El mensaje es parte del matrimonio de conveniencia existente entre el Bertel y Emilio Azcárraga. Tiene tras de sí una millonaria historia. En junio de 2009, el SNTE y Televisa firmaron un convenio por 150 millones de pesos para difundir un conjunto de infomerciales disfrazados de programa de concursos titulado Todo el mundo cree que sabe, que resultó un gran fracaso. Pero la ofensiva contra el magisterio democrático proviene también de la misma televisora. En distintos días, en horario estelar, el Canal 2 proyectó como muestra de cine mexicano contemporáneo el panfleto fílmico de Panzazo, en el que se denigra a los maestros y a la educación pública en el país. Increíble, sin precedentes, la campaña. El clima de linchamiento hacia el magisterio democrático impulsado por el Bertel y la derecha empresarial tiene entre sus clientes favoritos, comillas, a las normales rurales. Sobre ellas se ha cebado la explosiva respuesta de los estudiantes de estos centros escolares en los últimos meses. No es ajena a la campaña de odio que en su contra se ha levantado. Esta parte se titula o se subtitula El vestido blanco. Ataviada con un lujoso vestido blanco, el Bertel Gordillo tomó posesión como nueva secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la mañana del 24 de abril de 1989. El presidente Carlos Salinas de Gortari acababa de designarla en reemplazo de Carlos Onguitud Barrios, cacique del gremio durante casi 17 años. En aquella ocasión no hubo aplausos. Los cerca de 100 delegados llevados por la Secretaría de Gobernación no mostraron una sola expresión de júbilo. Ni siquiera aplaudieron. Abre comillas, sé que es una situación difícil, dijo ella, yo comprendo su silencio. Horas más tarde, embriagada de júbilo, confesó ante las cámaras de Televisa que había cumplido uno de sus sueños más anhelados. El ungimiento, a todas luces ilegal, fue justificado ante la opinión pública como parte de la renovación moral de los sindicatos. Recuerdan ustedes, durante el Salinas fue una maravilla. Frente a los micrófonos de cadenas de radio y blogs de notas de periodistas, el Bertel repitió una y otra vez: el sindicato jamás volverá a permitir la instalación de un cacicato porque daña la conciencia, el intelecto de México. Más de 23 años después de su primera toma de posición como dirigente nacional del sindicato y de sus promesas de no permitir un nuevo cacicato, la flaca, como le decía Onguitud, su mentor, a quien ella llamaba el señor, fue nombrado nuevamente líder del gremio, ahora como presidenta del recientemente creado Consejo General Sindical para el fortalecimiento de la educación pública. El Consejo no es otra cosa que un nuevo organismo creado para permitir que bajo otros nombres
subsista el liderazgo vitalicio del Bester. Para que no le digan que viola los estatutos religiéndose al frente de las instancias nacionales de conducción del sindicato, en cada ocasión en la que debe dejar impuestos cambia los estatutos e inventa mecanismos de representación antes inexistentes. Así lo ha hecho desde que en enero de 1990 buscó cubrir su imposición con el manto de la legalidad de un congreso extraordinario organizado a modo. Así lo hizo, por ejemplo, en 2004 en el Congreso de Tonatico, en que se declaró presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cargo inventado a modo para él. El Bester no quiere que nadie le haga sombra. Para ello, en esta ocasión incorporó al nuevo organismo los cadáveres sin músculo de los antiguos secretarios generales del gremio, en lo que parece ser una reproducción en vivo y a todo color de la Galería del Terror sindical del edificio gremial de Venezuela 44 en la Ciudad de México. Por ejemplo, José Luis Andrade Ibarra, encargado de, en esta ocasión, de clausurar el sexto Congreso Nacional Extraordinario, apodado el Llorón por la facilidad que las lágrimas brotan de sus ojos, fue un exaltado apologeta de Carlos Oquitud Barrios. Cuando la caída del padrino era inminente, Andrade le dijo: usted no tiene derecho a irse, usted es patrimonio del sindicato, usted pertenece al Magisterio Nacional. Ahora, por supuesto, es el más elvista de los elvistas. Y como en el mundo del sindicalismo charro no hay diferencia que la inclusión en la nómina no resuelva, algunos de los elegidos para integrar este consejo estuvieron entre los 100 delegados que en 1989 le negaron el aplauso, como es el caso de Humberto Dávila, aliado de Líbano Sáenz a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, de quien infructuosamente intentaron rebasarla por la derecha. La chequera del SDT da para eso y más. Como hizo en el pasado el señor y la misma el Bester, el sexto Congreso Extraordinario del sindicato se llevó a uno de los puntos más alejados del territorio nacional. Ahora fue Playa del Carmen, Quintana Roo, como en otras ocasiones han sido Chetumal, Cozumel, Chihuahua o Baja California. No hay problema con los costos, lo importante es evitar sorpresas desagradables. Como ha hecho en ocasiones anteriores, esta vez se modificó la sede del Congreso en el último momento, no obstante que en la convocatoria deben estar claramente señalados el lugar y fecha de su realización. Así lo hizo el Bester con el cuarto Congreso Extraordinario inaugurado por el presidente Vicente Fox en Chihuahua y trasladado durante la noche escondida a un lugar incierto en una población de ejidatarios en el norte del estado. Por supuesto, las autoridades laborales pasarán ahora por alto esta anomalía que ameritaría que no se otorgara la toma de nota a la nueva dirigencia sindical. Tampoco hubo mucha novedad en los tiempos que la profesora escogió para celebrar el Congreso. Así se las gasta. Escogió el final del sexenio de Felipe Calderón, cuando el presidente no tiene fuerza ya para ponerle condiciones a la ley vitalicia y antes de que Enrique Peña Nieto se instale en Los Pinos. Que nadie se llame a engaño. No hay ningún pleito entre Peña Nieto y el Bester. Nunca lo ha habido. La maestra tiene excelentes relaciones con el exgobernador del Estado de México. Su yerno, Fernando González, llamó a votar por él y no por Nueva Alianza. Para él. Más aún, Gabriel Cuadra y su candidato presidencial tuvo apenas 2.29% de los votos, mientras los legisladores del partido alcanzaron más de 4%. ¿Casualidad? De ninguna manera. Simple y sencillamente se repitió la receta de 2006, en la que se sacrificó a Roberto Campos para apoyar a Calderón. No hay entre ambas fuerzas diferencias programáticas de fondo. El Bester es tanto o más neoliberal que Peña. Siempre ha defendido las reformas estructurales. Ella promovió la aprobación de la reforma sendaria foxista, que incluía el cobro del IVA a fármacos y alimentos, y la reforma privatizadora del INTRO. Lo que sí hay es una negociación entre dos fuerzas y un juego de sombras. El Bester quiere cobrar los servicios prestados, mientras el equipo de Peña Nieto, presionado por sectores de la iniciativa privada que tienen con la maestra un pleito a fondo, necesita aparecer ante la opinión pública como que no hace concesiones mayores al sindicato.
En los hechos, ambos caminan juntos. En sus 23 años al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la profesora Gordillo se prepara para seguir haciendo de las suyas. Gracias en nombre de Luis. Bueno, le agradezco mucho a Luis de nuevo por su esfuerzo. Como ustedes ven, se aplicó para traer aquí una opinión bien argumentada y fundamentada. Y le damos la palabra a Pedro, por favor. Bueno, buenas noches. Nuevamente, gracias a Casalam y a la jornada por organizar este foro. Recientemente escuchamos que en un teatro montado, como ya describe muy bien Luis Hernández en su ponencia, se nombra por 6 años más a Elbester Gordillo. Para nosotros, la sección 9, que somos los maestros de primaria, preescolar y educación especial de la Ciudad de México, alrededor de 50,000 maestros, desde 1989 y antes, desde la fundación de la coordinadora en 1979 y todavía más antes, desde el 56-58 con los heroicos maestros del movimiento revolucionario del magisterio, encabezados por Otón Salazar. La sección 9 ha estado en esta pelea permanente por democratizar el sindicato. Hemos titulado a esta participación la delincuencia sindical organizada, el cártel del CENTE. Y está hecho a 2 manos. Por aquí está Gonzalo Martínez Villagrán, que colaboró en este documento, exsecretario general de la sección 9. Dice: el cártel que controla el CENTE y que encabeza Elbester Gordillo es una de las más destacadas expresiones de lo que sin duda se puede llamar la delincuencia sindical organizada, que hipoteca la construcción de la democracia sindical y del país, obstruye el desarrollo de la educación pública y una auténtica formación científica y de calidad de los alumnos. Este cártel, que se mantiene gracias al apoyo, protección y promoción del gobierno federal, de la SEP, de gobiernos estatales y diversas dependencias gubernamentales, a su vez, el conjunto de cárteles de la delincuencia sindical organizada actúa como una corporación de protección política del aparato gobernante, panista o priista, para defenderlo de la movilización de los trabajadores y evitar su organización auténtica, democrática e independiente, y facilitar así la aplicación de sus políticas privatizadoras y neoliberales. Los ejemplos de este actuar son conocidos y saltan a la vista. Permanencia durante 23 años ininterrumpidos en el control del CENTE a partir de su imposición por Salinas de Gortari, al aprovechar la movilización magisterial de 1989 y la eliminación del cacicazgo de 17 años de Carlos Conquitud Barros, mentor del Elbester Gordillo, a quien ha superado con creces. Antidemocracia en todos los órganos del gobierno sindical y un control unipersonal en el CENTE, que pretende seguir 6 años más a partir de su nombramiento como presidenta del Consejo Sindical para el Fortalecimiento de la Educación. Es decir, le inventaron un nuevo órgano de gobierno sindical y un nuevo cargo, porque, como ya escuchamos, en el 89 pues se expresó que no iba a haber más cacicazgos en el sindicato. Es decir, que si permitimos los trabajadores y los mexicanos, porque ese es un agravio para todos, estaría 29 años al frente del CENTE, un poquito ya cercano a Fidel Velázquez. Enriquecimiento ilícito del Elbester Gordillo y dispendio de las cuotas sindicales. Por ejemplo,
según Francisco Arreola Urbina, padre de sus hijas y responsable del manejo de las finanzas del CENTE, declaró ahora en este 6º Congreso que el CENTE cobró de enero a octubre del 2012, es decir, en los últimos 10 meses, un total de 1.129 millones de pesos por conceptos de cuotas sindicales. Nosotros teníamos un cálculo de alrededor de 150 millones de pesos mensuales y solamente la sección 9, por el número de agremiados que tiene, aportamos 8 millones de pesos mensuales que religiosamente, quincenalmente se nos descuenta a todos los trabajadores de la educación afiliados forzosamente al CENTE. Según una página electrónica, los recursos que recibe el CENTE equivalen a la transformación de 2.506 planteles de tiempo completo y el mantenimiento de 3.222 escuelas. Es decir, la cantidad de dinero que utiliza serviría muy bien para dar mantenimiento y arreglar más de 5.000 escuelas en el país. Para el 2007 se documentó por Regino Vargas que el Bester ha manejado en 18 años, hasta entonces tenían un recuento, aproximadamente 104.254 millones de pesos. Sumemos de los últimos 5 años y es escandaloso la cantidad de dinero que han pasado por las manos del Bester. No solo son las cuotas sindicales, sino también son los diversos programas federales que pasan por sus manos, o proyectos de vivienda, o tiendas, o centros vacacionales, etc. De lo cual hay total opacidad y nula rendición de cuentas. También está el uso de la estructura sindical para fines partidistas y electorales. Todos conocemos la creación de un partido político a su servicio, el Partido Nueva Alianza, que casualmente coincide con el mismo nombre que le dan al último acuerdo político que toman con Calderón, Alianza por la Calidad de la Educación. Es decir, también en este manejo electoral hay una situación muy clara. La imposición de representantes sindicales ajenos a la base trabajadora en todas las secciones, particularmente en el 2008 contra las secciones 3 de Baja California, 7 de Chiapas y en el caso de la novena, en el 2008, lo que nosotros llamamos un charrazo, que hemos documentado, que hemos llevado a tribunales, que hemos derrotado al Bester Gordillo ahí, que quitaron la toma de nota a su comité espurio. Sin embargo, el poder del dinero y el poder político que tiene hace que mantenga una estructura que no tiene un reconocimiento ya legal y mucho menos legítimo. Por supuesto, está el asesinato, la persecución, el hostigamiento, la intimidación y represión en todas sus manifestaciones a maestros democráticos. Muy presente tenemos en 1981, cuando ella era secretaria general de la sección 36 en el Valle de México, el artero asesinato del compañero Misael Núñez Acosta. Y está documentado, está demostrada la participación en grado cuando menos intelectual del Bester Gordillo y la estructura corporativa del CENTE en el asesinato de más de 150 compañeros. Los compañeros de Oaxaca han pagado una cuota de sangre muy grande para mantener la vigencia de la democracia en su sección y la lucha por democratizar al CENTE. Su cinismo raya en la locura cuando afirma en la clausura del 6º Congreso Nacional Extraordinario, celebrado por Cancún, Quintana Roo, el 20 de octubre del 2012, en medio del éxtasis de sus comparsas. Declaró: hoy podemos afirmar con todo el orgullo que somos una institución democrática, que no tenemos cláusula de exclusión, que votamos secretamente, que buscamos desde la base del sentir de los trabajadores. En este Congreso estamos demostrando que ya no queremos ni creemos en los sindicatos de cúpula y de líneas verticales. ¿Cuál fue el resultado de la votación para la reelección del Bester? Pues total
total de votos, votaron secretamente, efectivamente, y todos votaron por el Ester Gordillo. ¿Cuál fue el pago? Bueno, además del traslado, la vida que se dieron esos días, a cada uno de los casi 4,000 delegados les entregó una computadora personal y está documentado por la prensa, les prometió que si avanzaban en los trabajos, pues les iba a permitir quedarse 2 días más en con todos los gastos pagados, por supuesto. Pero también algo que hemos señalado, que los investigadores han documentado, es que hay una imposición de programas, acuerdos y alianzas perversas, entre las que destacan el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el 92 con Salinas de Gortari. Luego viene el programa de escuelas de calidad, el programa de carrera magisterial, el compromiso social para la calidad de la educación y, más recientemente, en el 2008, la Alianza por la Calidad de la Educación, en detrimento de los derechos laborales, económicos, asistenciales y laborales de los trabajadores de la educación. En suma, su complicidad en el fracaso de las políticas educativas y el secuestro, como han señalado varios investigadores, propio Luis Hernández, César Navarro, Hugo Aboites, y el desmantelamiento de la educación pública, como señala en un artículo reciente Arnaldo Córdoba, es un hecho que esa agrupación corporativa de poder se encuentra adueñada de una de las principales funciones del Estado Nacional y que es la que tiene que ver con la impartición de la educación pública en México. La disminución, por tanto, de los derechos laborales y complicidad con la flexibilización laboral en el magisterio, entre otros programas, jornada ampliada, escuelas de tiempo completo, aplicación de la evaluación universal a los docentes con fines punitivos. El Ester Gordillo Morales ha sido cómplice de los gobiernos en turno, sin importar el partido político. 4 presidentes, 2 priistas, 2 panistas, 9 secretarios de educación, 6 priistas y 3 panistas, impulsando las políticas de miseria y hambre en contra de millones de mexicanos. Su egolatría ha resultado demasiado onerosa para el país. En la inauguración de este 6º Congreso Nacional del CENTE, escupió hacia arriba: no busco puestos, que nadie se preocupe, nunca he pensado ser secretaria de Educación, ni sirvienta de nadie, salvo del CENTE. Y mandó un mensaje con claro destinatario: desde aquí le decimos al que anda por Europa que mañana, ya hoy es electo, mañana será constitucional, que tendrá en este gremio un gremio de respeto, de compromiso, de profundo amor a la patria y de compromiso con él, sin rubores, para un buen gobierno. Y además, para que ya no haya rumores, nosotros vamos a construir nuestras opciones educativas, pero le pedimos que nos presente su propuesta educativa para hacerla nuestra. Ahora se prepara a administrar y negociar los derechos de los trabajadores con Peña Nieto, abandonando el barco panista. Como señala Luis Hernández, no hay entre ambas fuerzas diferencias programáticas de fondo. El Ester es tanto o más neoliberal que Peña. Siempre ha defendido las reformas estructurales. Ella promovió la aprobación de la reforma hacendaria foxista, que incluía el cobro del IVA a fármacos y alimentos, y la reforma privatizadora del ISSSTE, que entre otras cosas ha significado un mayor número de años para podernos jubilar los trabajadores de la educación. Una segunda parte de estas reflexiones nos lleva a la búsqueda de nuevas estrategias sindicales. Es obligado preguntarnos si desde la caída de Joaquín Barrios y con ello la llegada del Ester, ¿cómo han cambiado las condiciones? Este recorrido tiene la intención de dar respuesta a esta pregunta, algo que no es simple, dada la nueva forma de adecuación corporativa acorde con los tiempos electorales. Trataremos de dar una idea de ese corrimiento del CENTE hacia lo que podemos llamar charrismo de partido y electoral. ¿Cómo llegó a ese lugar el CENTE y cómo fue arrastrado por la camarilla de Gordillo Morales?
para convertir a un sindicato en el negocio familiar desde un partido electoral? ¿Es suficiente con democratizar el CENTE o esta tarea estratégica de la coordinadora ha sido rebasada por la condición actual del sindicato más grande de Latinoamérica? La CENTE fue fundada en diciembre de 1979. Estamos por cumplir 34 años. Desde el primer momento se planteó en su programa estratégico la democratización del CENTE, la democratización de la educación y la democratización del país. En sus mismos documentos define la táctica de cómo conseguir estos objetivos. Por supuesto que la estrategia de la CENTE tiene sus limitantes que se ubican en el marco del gremialismo y la libre militancia. Desde un principio quedó claro qué y qué no es la CENTE, y dadas sus características gremiales, entendimos que dentro de la CENTE tenían cabida todos los que hacían propio su programa y luchaban contra el charrismo sindical en todas sus formas invariantes. Sin duda, debemos reconocer que el charrismo no es monolítico, como suponen algunos compañeros. Al igual que las tácticas de control del Estado, se renuevan de acuerdo a la realidad concreta del momento histórico. En esencia, siguen siendo charros, pero sus formas de control se adecúan de acuerdo a sus propias necesidades, contradicciones y desarrollo. El Baester llegó al CENTE precisamente para crear un corporativismo de nuevo cuño, acorde a las necesidades de modernización de la educación, tarea que los viejos charros vanguardistas se resistían a ejecutar porque de por medio se encontraba la pulverización del CENTE, con la descentralización educativa y con ello la disminución de su poder. Las medidas para convertir al CENTE en un elefante blanco y modernizar la educación se sucedieron una tras otra. Entre las más destacadas están precisamente la federalización de la educación y el CENTE, las reformas al artículo 3º constitucional, las reformas a la ley del ISSSTE, la desaparición de las normales y la asignación de plazas, la aplicación de carrera magisterial y por lo tanto del servicio civil de carrera y la contratación eventual, entre otras medidas. Los viejos charros de vanguardia revolucionaria se disciplinaron y reacomodaron al estilo y modos del régimen en turno. Ya los reciclaron, como señala Luis. Ahora los exsecretarios generales anteriores al Baester están ahí pues fortaleciendo este llamado Consejo Nacional. Y también, a cambio de mantener sus cacicados regionales, otros se adaptaron, como Liberato Montenegro en Nayarit o Nicolás Callejas en Veracruz. Siguen mangoneando esas secciones. Incluso el hijo de Callejas ahora dirige pues la sección 32 de Veracruz. Se alinearon a las políticas modernizadoras. Como se puede observar, el objetivo no era tan solo pulverizar al CENTE, sino pulverizar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, tarea que el Baester Gordillo y su camarilla han ejecutado eficientemente. No podemos negar la astucia de esta nueva cacique y sus asesores. Una vez cubierta la tarea para la que fue nombrada, su existencia política corría riesgo, aunque aún le quedaban tareas por realizar. En realidad, estas son complementarias de la parte más pesada y que, por supuesto, con la Alianza para la Calidad Educativa, cerraron un ciclo de agresiones permanentes contra los derechos laborales, sociales y asistenciales de los trabajadores de la educación. El Baester quedará en la historia con Fidel Velázquez, con Aquina y con el propio Jongitud Barrios, entre otros grandes traidores que vendieron a los trabajadores a cambio de su enriquecimiento e impunidad. Incluso Romero Deschamps fue de los asistentes a la inauguración del Congreso Nacional ahí en Cancún, y bueno, el de Relaciones Exteriores del Sindicato de Telefonistas, que podríamos llamar un charrismo de nuevo tipo en el caso de Hernández Juárez, pues avalaron con su presencia pues a esta señora. El Baester, entonces, en toda esta historia tiene sus altibajos y se encuentra en su incapacidad para extender su control en la FEDSE, que pretendió apropiarse de la FEDSE, del propio Congreso del Trabajo, asignando
asignados a otros charros de su misma calaña. Esto no le impidió negociar la creación de la Federación Democrática, así le llamó, de sindicatos del sector público y su partido, el PANAL, utilizando como trampolín y agencia electoral al CENTE. Por supuesto que la oligarquía administradora del país estaba absolutamente de acuerdo que alguien que había cumplido las tareas de destruir las condiciones laborales de los trabajadores de la educación en todo el país merecía un premio. Muchos nos preguntan en estos foros, en otros espacios, ¿por qué se mantiene el Bester Gordillo? Habrá que entender que no solo es su capacidad camaleónica de adaptarse a los gobiernos de distinto partido, sino sobre todo el servicio que proporciona entonces a un modelo económico, a un modelo político, a un modelo sindical. El desarrollo de la lucha de clases en nuestro país nos permite tener una idea de las características de la estrategia contrainsurgente instrumentada en contra de las formas de organización social. Es decir, la oligarquía en ningún momento ha descartado la necesidad de pasar de la guerra de baja intensidad a la guerra total para resolver la inconformidad social generada por la falta de trabajo, salud, recreación, educación y alimentación. En este sentido, la llegada del PAN al poder se da en el marco de una serie de condiciones políticas generadas por su parte complementaria el PRI y las medidas implementadas para contener la inconformidad, pero fundamentalmente por la necesidad de este sector oligárquico para resolver sus propias contradicciones. No están errados quienes afirman que entonces en realidad no son dos partidos, sino podríamos decir que es la expresión política de la misma clase en el poder. Nuevamente, los sectores económicos de la oligarquía se crean y recrean ante la necesidad de resolver de alguna manera lo que apuntaba en convertirse en una crisis social importante. En el centro de esta estrategia político-militar se encuentran los procesos electorales y todo lo inherente a ello, y colgado de todo esto van los charros tales como el Bester, de tal forma que elecciones, sindicatos blancos, alianzas educativas, entrega de despensas, conciertos gratuitos, retenes y ejército en la calle, policías federales, farsas electorales, son parte del mismo encuadre. Recuerden esa mínima diferencia de puntos, de votos entre Calderón y Andrés Manuel. Precisamente se asume, o ellos asumen, que fue la aportación del Bester Gordillo, y prácticamente se ha señalado y se ha documentado que la presidencia de Calderón pasó pues por la maniobra electoral del Bester. Si bien es cierto, en todo este devenir la CENTE ha luchado dignamente por mantener nuestros derechos, también es cierto que todas estas medidas han sido aplicadas contra viento y marea, y que sin la defensa de la CENTE hubiéramos sido avasallados y sometidos sin réplica alguna. Así, gracias a esta defensa, por ejemplo, nos pudimos amparar contra las reformas a la ley del ISSSTE, que aunque hay contratación eventual, mantenemos vigente la basificación y la creación de plazas, las mejoras al salario y el incremento en el aguinaldo. Es decir, la razón para continuar luchando por mejorar nuestras condiciones de trabajo es vigente. La CENTE ha aportado muchos cuadros para diversos procesos sociales en nuestro país, incluyendo las elecciones, pero la CENTE no es un sindicato, es un frente gremial, y esto es una de sus limitantes estratégicas, ya que dadas las características de un frente, sus integrantes apelan a la independencia política como mecanismo para aplicar la diversidad de tácticas, lo cual ha llevado a la CENTE a insertar en sus principios esta diversidad. La discusión de estos aspectos y el desacuerdo ha postergado discusiones tales como la posibilidad de abordar otros espacios de lucha. Nuestras experiencias más cercanas en torno a estos aspectos se encuentran en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la participación de la CENTE en diferentes referentes de carácter nacional. Sin embargo, existe esta participación multisectorial. Los criterios de participación, dadas las características de la CENTE, son limitados. Ahora, en los próximos días 16, 17, 18 de diciembre, tendremos nuestro 6º Congreso Nacional en Morelia, y seguramente tendremos que
seguramente tendremos que debatir estos aspectos y cuáles serían los caminos y las estrategias más adecuadas para terminar con el cacicazgo del Bester, pero sobre todo para avanzar en la democratización de nuestro sindicato. Solamente me voy a referir al debate que estamos en estos momentos en la sección 9. Y en este contexto, entonces, los maestros de la sección 9, en nuestro pasado 19 Congreso Democrático, precisaron que es urgente reflexionar y definir de manera seria y responsable el mejor camino para construir una organización autónoma, independiente, participativa, lo más numerosa posible, que funcione democráticamente y que esté dirigida por representantes electos por la base. Una organización que no necesite del permiso de nadie para actuar. Hasta el momento, el movimiento democrático ha esbozado 3 posibilidades para hacer realidad este planteamiento. Cualquiera de las opciones implica un proceso intenso de análisis, reflexión, organización y movilización de todos los maestros de la sección 9. Las alternativas que están en debate son las siguientes. 1. Seguir exigiendo al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE la convocatoria para la realización del Congreso Estatutario sin condiciones. Queremos señalar que hace 4 años, el 1 de julio del 2008, hubo el intento de realizar este Congreso, tuvimos mayoría, más de 500 delegados de los 600 que conforman o que deberían de conformar este Congreso. Sin embargo, el Bester, con menos de 100 delegados, nombró un comité espurio que, como hemos señalado, fue derrotado inclusive en los tribunales. Sin embargo, para este último 6º Congreso Nacional, la sección 9 fue la única que no fue convocada en términos estatutarios de un Congreso. Incluso ella lo reconoce en la clausura, donde dice que no podían violentar la legalidad estatutaria. Sin embargo, bueno, esa es una exigencia que tenemos que mantener. La segunda propuesta que está en consulta con los compañeros de base es el nombramiento de un nuevo comité seccional democrático en el marco no estatutario. Es decir, después del 2008 nombramos un comité encabezado por el compañero Francisco Bravo y bueno, aquí está la maestra Concepción Báez, están otros compañeros del comité, la maestra Rosa Isela. Heroico porque hemos resistido sin ninguna cuota sindical, sin comisionados, y bueno, les poníamos el ejemplo. Tenemos que ir en la mañana a la escuela, en la tarde igual, y por la noche hacer la gestión sindical, robar tiempos pues para realizar los trámites y demás. Y la tercera propuesta que está a debate es la creación de un sindicato independiente del CENTE. Esto es un fuerte desafío porque en la propia coordinadora, en su origen, hubo este debate y se señaló que teníamos que avanzar en la democratización del sindicato desde adentro, es decir, sus estructuras, comités delegacionales, representantes de escuela, comités seccionales y el propio Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos que en este congreso que realizaremos en Morelia debatir fraternalmente con nuestros compañeros cuál sería el mejor camino. Señalamos porque se ha intentado decir que estamos creando un nuevo sindicato. Nosotros hemos señalado que estamos en una consulta a la base, que el 8 de diciembre tenemos una asamblea donde haremos un corte de caja y veremos hasta dónde están los resultados de esta encuesta, y algo que hemos defendido siempre es la consulta a la base. Doña Perpetua, que así se le ha titulado también el Bester, sueña con un legado sindical que hoy evidencia la venta del futuro de la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación. La derecha empresarial se apresta al gran negocio que significa la educación con su consentimiento, pese al aparente desencuentro y sus campañas mediáticas que más bien intentan desprestigiar a la CENTE. Ante la cerrazón del cártel del CENTE, es inalienable el derecho que tienen los docentes de educación básica del DF para buscar formas de organización sindical democrática que les permita seguir luchando por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, que pueden ser incluso, como hemos señalado, la creación de un sindicato independiente. Los próximos días serán cruciales para tomar las decisiones
de nuestro futuro. Unidos y organizados venceremos. Muchas gracias a Pedro. Vamos a darle la palabra a José Núñez, compañero secretario general de la sección de Oaxaca, y esperamos que llegue el compañero de Michoacán que está en camino. He invitado a José González Figueroa, veterano luchador del magisterio de la sección 36 del Valle de México, precisamente porque lo vi, estaba en público, bueno, me pareció cortesía elemental y además porque él lo merece que estuviera aquí con nosotros. Vamos a invitar a que nos dé un saludo al final. Al final. Buenas noches. Primero que nada, agradecer la invitación a este foro tan importante aquí en Casa Alam, del Distrito Federal. Reciban ustedes el más fraterno de los saludos de la sección 22 de Oaxaca, a nombre del Comité Ejecutivo Seccional, del cual soy el secretario general, recientemente nombrado, apenas a 2 meses de distancia. He de hacer una breve introducción respecto, no a una ponencia, pero sí a un comunicado, a un posicionamiento que Oaxaca ha sostenido desde hace muchos años. A más de 32 años de lucha, el magisterio oaxaqueño ha dado muestra de unidad sin querer justificar algunos momentos de crisis en que hemos tenido, pero finalmente la sección 22 en Oaxaca ha tenido la capacidad de resolver conflictos como el del 2006, conflictos como los que hoy recientemente vivimos hace una semana en la región de Valles Centrales, en el Valle de Mitla. Pero esto más adelante hablaré respecto a cuáles son los móviles de esta situación que se vive en Oaxaca. Reiteramos también desde la sección 22 la constante lucha en contra de los espurios que intentan fundar en Oaxaca una sección más y a la que nosotros jamás hemos reconocido. Y en ese sentido hacemos hoy un pronunciamiento de manera muy contundente en Oaxaca y lo hemos externado en las reuniones con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. En este ejercicio que iniciamos, estoy convencido que Oaxaca seguirá dando la lucha como uno de los exponentes con mayor contingencia al interior de la Coordinadora, con más de 35,000 maestros agremiados en esta sección y con un plan para la transformación de la educación en Oaxaca, en una medida alterna a la imposición de la ASE y de las reformas educativas. Oaxaca sigue en pie de lucha y consideramos que el movimiento oaxaqueño es vigente hoy y nos seguimos uniendo a esta gran lucha nacional. Somos partícipes también de convocar a los sectores sociales, a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a las amas de casa, para conformar un frente único frente a la embestida, en nuestro caso específico estatal, pero también en el asunto nacional que todos los trabajadores estamos viviendo. Por otro lado, también he de decir que la sección 22, en su afán por mantener la unidad, hemos también implementado
algunos planes de trabajo alternos a los que el gobierno estatal quiere imponer ahí mismo en el Estado. Y por eso hoy, con este agradecimiento a este foro, pero también con este posicionamiento que el magisterio oaxaqueño hace, participamos aquí en este foro. A todos los participantes en este foro, a los trabajadores mexicanos y a todos ustedes, compañeros, se nos acusa a los profesores de Oaxaca y de la CENTE de violentos porque exigimos nuestros derechos, porque tenemos que hacer pública la corrupción que existe dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque tenemos que hacer pública la complicidad del gobierno para proteger el cacicazgo del maester Gordillo Morales. Se nos acusa de violentos porque nos resistimos a aceptar una reforma educativa que no corresponde a las características de los mexicanos, que significa un retroceso en el ámbito académico. No es posible aceptar una reforma así, como no es posible adaptar los contenidos a una diversidad de los pueblos de nuestro gran país y a la diversidad de los pueblos oaxaqueños. Nos acusan de intransigentes aquellos que no aceptan la crítica, de quienes no tienen oposición, quienes liquidan a la disidencia. Nos dicen adoctrinados quienes se limitan a repetir los guiones que dictados por escribanos de la cacique del CENTE, los que nos roban, los que nos matan, los que nos mienten y los que hoy religen a el maester Gordillo Morales. La reelección de Elba es la forma más burda con que se pretende engañar al magisterio. Es tan grande el cinismo del cacicazgo que se mantiene en el poder desde hace más de 22 años y que pretende continuar por 6 años más. Es un golpe severo a la democracia sindical y un insulto a la razón. El movimiento magisterial ha sido, sobre todo el movimiento magisterial oaxaqueño, ha sido uno de los movimientos que más y de manera rotunda ha repudiado la presencia del maester al frente del sindicato. Es de todos bien conocido la forma en que el maester ha robado, continúa y sigue robando el patrimonio del magisterio, que controla de manera vitalicia el despojo que se hace o que hace ella misma de los recursos públicos de las instituciones que controla en el gobierno federal y en los estados. También es conocida su complicidad política, ya que todo esto ha sido ampliamente documentado. Estableció y mantiene complicidades con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Gordillo y sus cómplices se rigen y dan vigencia a la frase de Gonzalo N. Santos, que llama a la moral un árbol que da moras. Ahogándose en la corrupción, el maester, pero sobre todo en el botín de las cuotas de los trabajadores, que controla a través de sus delegados o capos y a quienes la eligieron también, entre comillas, para completar más de 2 décadas en su cártel de impunidad. Elba se mantiene encaramada en el sindicato, que ha convertido en una mafia del magisterio. La corrupción del maester alcanza también a periodistas, opinócratas, pero a ella se le puede escriturar en buena parte a la degradación del Instituto Federal Electoral, que se debe ubicar en el año 2003 y no en el 2007. Fue ella entonces secretaria general del PRI y Calderón los que se repartieron los 9 consejeros del IFE, presidido por Luis Carlos Ugal, el individuo que en 2006, por órdenes de ella, dejó pasar ilegalidad tras ilegalidad y abrió la puerta de los pinos a Felipe Calderón. El maester La Comelona se vale de los poderes
fácticos, igual que se amacia con el Partido Acción Nacional y lo hace también con el Partido Revolucionario Institucional, es decir, con el presidente ilegítimo Enrique Peña Nieto. Foxismo y calderonismo convivieron en la complicidad con el Bester Gordillo. Ella contribuyó a sostener el bien